Voy a darle lectura al versículo 1 en adelante, por favor. Lucas 4, capítulo 1. Dice lo siguiente. A los que les gusta anotar, a este tema le titulé: no solo de pan vivirá el hombre. Voy a darle lectura a San Lucas, por favor. A los que no pueden manejar una Biblia rápido, se los encargo, por favor, por ahí a quien tenga de vecino. Por ahí se los encargo. Olga, por favor, bienvenidos. Gracias por estar aquí, qué bueno. Cualquier persona que necesite ayuda, por favor, levante su manita y lo vamos a asistir. Necesitamos que todos, absolutamente todos, leamos la palabra, porque esa es la única que tiene el poder de convertir el alma, según Salmos 19. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. No solo de pan vivirá el hombre. Tema número 18 de la serie, mirando mi testimonio. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. ¿Estamos ahí todos? ¿Estamos ahí? Gracias. Por 40 días, y era tentado por el diablo, y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo: si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Jesús respondiendo dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Muy bien, mis hermanos, hay muchísimo que aprender y nos vamos a dar la tarea de extraer principios bíblicos en esa porción bíblica. Acuérdense bien que estamos ajustándonos, estamos reparando, estamos fortaleciendo áreas que todos los cristianos, que todo el que nos decimos llamar creyentes, debemos desarrollar, debemos de manifestar. Acuérdense bien, lo voy a recalcar: el cristiano nace, pero también debe de crecer y se debe establecer. ¿Ok? Tenemos que madurar. Y una de las áreas que el Señor nos va a, ¿qué puedo decir, verdad? No solamente a ministrar, sino a confirmar, es precisamente ¿qué puedo decir? Esta área, ¿verdad? Que a tantas y tantas personas de repente nos cuesta. No solo de pan vivirá el hombre. Es esencial subrayar los eventos que rodean esta porción bíblica. ¿Ok? A mí me gusta mucho siempre leer el contexto, lo que viene antes del versículo, el texto, y el subcontexto, lo que viene después del versículo, para que entendamos bien qué tipo de temas se está desarrollando y tener una mejor respuesta. Y a este tema de la tentación de Jesús, bueno, lo rodean dos eventos. Un evento, ¿verdad? Ahí en Lucas capítulo 3 viene el bautismo de Cristo Jesús, ¿no? Usted puede poner ahí su vista si gusta, 3:21 de Lucas. Pero después de la tentación también viene un tercer evento que rodea esta porción que vamos a estudiar hoy. Jesús inicia su ministerio. Porque es esencial entender estos, ahora sí que no castigar, no dejar ir estos tres eventos, bueno, porque son esenciales para entender lo que vamos a predicar hoy. De hecho, ese es el patrón bíblico que todo cristiano debe de seguir en nuestro caminar espiritual. Recuerde bien que cuando una persona se arrepiente, lo primero que hace es anhela ir a las aguas. Ya nacimos, ya tenemos la sustancia divina de Dios, eso es su Santo Espíritu. Pero a la persona le place ir a las aguas. ¿Y eso para qué, Marco? Yo no entiendo. Bueno, yo sé que la mayoría de aquí son teólogos, ¿eh? Pero algunos no entienden esa porción bíblica. Ir a las aguas es un simbolismo de sepultar por fe al viejo hombre, a esa persona, ¿verdad?, que en un pasado hizo y deshizo. Espiritualmente vamos, nos metemos a las aguas y creemos por fe que sepultamos esa vieja naturaleza, porque todo es por fe, ¿verdad que sí? Muy bien. Pero después de eso el cristiano no se puede quedar ahí, ¿ok? Ya acepté a Cristo Jesús, ya le pertenezco a Él, ya le di mi vida, quiero seguirlo.
Pero también hay casos en la Biblia, me llama mucho la atención, ¿verdad? Dos casos, pero muy controversiales, por cierto, en el cual una persona, siendo crucificada a un lado de Cristo Jesús, el mejor conocido como el ladrón, esta persona no tuvo el tiempo de ir a las aguas. ¿Y qué pasó con él, Marco? Bueno, Cristo Jesús mismo lo aseguró, ¿no? ¿Sí o no? De cierto te digo que hoy mismo estarás conmigo. ¿Dónde? En el paraíso, en el cielo, en un lugar seguro. No tuvo tiempo de ir a las aguas, ciertamente, ¿verdad? Así como el otro caso que me llama muchísimo la atención. Hubo una persona, según Lucas 8, en el capítulo 38 en adelante, endemoniada. Dice la palabra del Señor que le ponían cadenas, y las cadenas eran destrozadas, hermanos. Una legión de demonios, imagínense. Y una legión iba de 2000 hasta 6000, según la guía Vine que muchos de nosotros leemos. Imagínense. O sea, estamos hablando de un pelotón de soldados, un ejército, un grupo de soldados, ¿verdad? Que iba en diferentes números, pero solamente imagínense más de 2000 o 2000 demonios por lo menos. Qué terrible, ¿verdad? No me quiero salir del tema, simplemente quiero dar a entender bien cuál es la creencia en todo cristiano de lo que realizamos a través del bautismo en agua. ¿Por qué? Estas personas tienen un lugar con Cristo Jesús, por supuesto, se arrepintieron de corazón. De hecho, este endemoniado le dijo, dice la palabra del Señor, que le rogaba a Cristo Jesús que le permitiera estar con él. ¿Cuántos hicieron eso, por cierto? El día que nos arrepentimos, el día que sentimos el perdón de Dios. ¿Cuántos le rogaban a Cristo Jesús, Señor, quiero estar contigo? ¿Sí o no? Hace ratito lo entonábamos. No queremos riquezas, no queremos nada más, tan solo queremos su manto, tocar como esta mujer que obtuvo la sanidad después de 12 años, ¿verdad? De una hemorragia. Dice la palabra del Señor, ¿verdad? Que tenía un azote de sangre, un sangrado, una hemorragia por 12 largos años, si no estoy mal. Y bueno, Cristo Jesús se plació y le dijo, se sana. Pero entendamos que Cristo Jesús, voy a retomar el tema, no fue a las aguas porque tuvo pecados, como muchas sectas y religiones lo pueden creer o lo pueden asegurar. ¿Cuántos saben que las sectas miran a Cristo Jesús como un simple ser humano? ¿Sí sabían eso? Esa es una herejía, mis hermanos. Por eso el corazón del hombre religioso no ha cambiado. Precisamente por eso, porque no han reconocido a Cristo Jesús como el único, el poderoso, el Dios eterno, el Padre fuerte, según Isaías 9, versículo 6, que tan controversial ha sido el tema. Pero mientras no entendamos que en Cristo Jesús no se halló ningún pecado, ¿verdad? Así como las sectas, ¿verdad? O cualquier religión te lo puede decir, mientras no entendamos que Cristo Jesús es la máxima autoridad, las personas están en un grave peligro. Y no le hace que diezmen y ofrenden y tengan una religión. Cristo Jesús es el único camino al Padre, ¿estamos de acuerdo? Cristo Jesús es la vida. De hecho, la Biblia dice en 1 de Pedro 2:22 que Él no hizo pecado y ni siquiera hubo engaño en su boca. Eso nos asegura, ¿verdad?, que hubo una limpieza total en la vida de Cristo, y la sigue habiendo definitivamente. Pilato mismo lo reconoció cuando estaba juzgándole. Yo no hallo ningún delito en este hombre. ¿Sí o no? En usted y en mí habrá un delito. Que si no, miren aquí enfrente. ¿Verdad que sí? No tienen que mirar a un lado, mírenme a mí. Por supuesto que pecamos, pero no practicamos el pecado. Primera de Timoteo 3:16, para las personas que aún no creen que Cristo Jesús es el mismo Dios. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado, ¿me ayudan estudiosos de la Biblia? En carne. ¿Por qué es esencial subrayar esto, Marco? Porque mientras no entendamos que Cristo Jesús es el único que tiene el poder de darnos vida eterna, estamos en un grave peligro. ¿Ok? Ahora,
¿Por qué Cristo Jesús tuvo que ser tentado, Marco? Si la palabra del Señor dice que fue el mismo Dios. ¿Me puedes ayudar, por favor? Porque estoy en una tremenda lucha. No entiendo, estoy confundido. ¿Por qué fue tentado Cristo Jesús? Precisamente, Él tuvo que manifestar su naturaleza humana en varias porciones bíblicas, en varios eventos. ¿Por qué fue tentado, Marco? ¿Me puedes responder, por favor? Claro que sí. Cristo Jesús manifestó su 100%, ¿verdad?, lado humano en la tentación. Porque tú y yo teníamos que tener a alguien a quien acudir el día que nos venga precisamente una tentación. Yo les hago una pregunta aquí. ¿Cuántos no han tenido ni una tentación en esta semana o en estos últimos días? Hermano Luis o Lalo, por favor, pueden asistir al hermano para que pueda poner a su niño en donde, ¿verdad?, si así lo desean. Retomo una vez más la pregunta. ¿Cuántas personas no han tenido una tentación ayer o antier o en esta semana? ¿Cuántas personas? Yo les aseguro que de hace ratito, hace 3 segundos, hace 5 minutos, yo no sé, ¿sí o no? Cristo Jesús tenía que derrotar a la tentación siendo tentado por el tentador o por el calumniador, que eso significa la palabra diablo. No se asuste cuando escuche la palabra diablo. La palabra diablo simplemente tiene un significado. Diablo significa el calumniador. ¿Okay? Usted y yo debemos de tener una confianza plena en alguien al momento de la prueba. Para eso Jesús tuvo que haber sido probado y aprobado. Para que tengamos una total dependencia en quien vivió la experiencia y en carne propia misma derrota a Satanás. ¿Ok? ¿Me lo puedes poner bíblicamente, Marco? Claro que sí. Hebreos 2, versículo 17, escuchen bien lo que dice la palabra del Señor. Pues era necesario que en todo fuera semejante a sus hermanos. Humanamente hablando, tenía que ser igual que usted, igual que yo. Pues solo así podría ser el sumo sacerdote fiel y misericordioso al servicio de Dios, con el propósito de pagar los pecados del pueblo. Escuchen bien, y ya que él mismo sufrió la tentación, dice, puede ahora ayudar a los que son tentados. Hebreos 4, versículo 15 dice lo siguiente: nuestro sumo sacerdote entiende nuestras debilidades. Pregunta, ¿entiende o no entiende nuestras debilidades? Claro que sí. Porque él mismo experimentó nuestras tentaciones, si bien es cierto que él nunca cometió pecado, porque él es Dios. Acerquémonos pues confiadamente al trono del Dios de amor, para encontrar allí misericordia y gracia en el momento que la necesitemos. La Reina Valera lo traduce que acercaos confiadamente al trono de la gracia para el socorro y oportuno socorro, ¿verdad que sí? Así dice. Ok, entonces Cristo Jesús estaba prácticamente obteniendo una victoria para que usted y yo, el día que fuéramos tentados, tuviéramos a quién acudir. No es que no haya sido Dios, porque mucha gente ahí se da unas tremendas equivocadas. Sí saben que hay muchísimos cristianos, se dicen llamar cristianos, y muy probable lo sean, yo no sé, ¿no? Que no a todos se nos ha abierto los ojos espirituales. Pero bueno, ya han sido lavados. Sí saben que hay muchos cristianos que dicen que Cristo Jesús no es Dios, ni menos el Espíritu Santo, que el Espíritu Santo es una simple fuerza que anda por ahí moviéndose. ¿Cómo ven ustedes? ¿A quién le mintió esta pareja de la que habla Hechos capítulo 5? Ananías y Zafira. ¿Ellos fueron? ¿A quién le mintió? Oye, por mentirle a una fuerza activa, un simple vientecito, ¿me voy a morir? Yo les hago una pregunta. Son esenciales, mis hermanos, estos principios, No podemos compaginar con alguien que diga que Cristo Jesús no es Dios, definitivamente no. Ahora, voy a retomar el tema, ¿ok? Solamente quiero reforzar esa área. Cristo Jesús, punto número 1, fue bautizado. Tenía pecados, Marco, lo acabamos de leer. No se halló pecado, ¿ok? ¿Qué hizo Cristo Jesús? Enseñarnos
A eso vino el maestro, un maestro enseña. Cristo Jesús es maestro por excelencia. Evento número 2, Cristo Jesús es tentado, Marco. ¿Es Dios? Lo acabamos de leer. Por supuesto que es Dios. Él es el mismo ayer, el hoy, por todos los siglos. Apocalipsis capítulo 22 dice la revelación de Dios, y casi a la última parte de la revelación de Dios a través de su ángel. Dios envió a su ángel. Un poquitito más abajo, Apocalipsis 22 dice, Cristo Jesús envió a su ángel. Él es el mismo ayer, el hoy, por todos los siglos. Yo soy el que vivo, el que estuve muerto, mas he aquí, vivo por los siglos de los siglos. Muy bien. Evento número 1, Él enseñó, Él no lavó ningún pecado en el río Jordán. ¿Ok? Evento número 2, Él fue tentado. No, tampoco fue tentado porque iba a pecar. ¿Ok? Vamos a ver. Y el evento número 3, Jesús inicia su ministerio. No sé cuántos ya iniciaron su ministerio. Pero el punto principal, el tema principal es, no solo de pan vivirá el hombre. 3 eventos que rodean algo que usted y yo, muy probable, estemos ignorando. A lo mejor lo estamos haciendo de una manera errada, yo no sé. ¿Cuántos confían solamente en pan, por cierto? Muy bien. Miren, para redondear el tema, ¿cuántas personas admiran a alguien que nunca ha sido derrotado? ¿A quién admiran, por cierto? De boxeadores. ¿Habrá un boxeador invicto aún todavía? A ver, por ahí, personas que están muy apegadas al box. ¿Habrá un boxeador invicto por ahí? ¿Quién? ¿Me ayudan, por favor? ¿Mayweather? ¿Es invicto aún? Bueno, hablemos de una persona. Vamos a hablar del América. El América es el único equipo que no ha perdido en todo el mundo, ¿no? El América es el mejor. Ok. Supongamos que el América nunca ha perdido. Nadie lo ha vencido, ¿no? A las Chivas pues nos las echamos en barbacoa, ¿no? Bueno, ¿qué es lo primero que hace toda la prensa cuando se le acerca a alguien que jamás ha sido derrotado? Autógrafos, entrevistas, cómo lo hiciste, danos la táctica, enséñanos cómo, a ver qué movimiento, ¿sí o no? ¿Sí o no? ¿Verdad que sí? Bueno, para hacérselas más, ¿verdad? Porque a veces hay que agarrar, como dijo Cristo Jesús, si les explico lo celestial, si lo terrenal a veces no lo entendemos, ¿no? Entonces, agarra un ejemplo terrenal para que sepamos, eso es lo que precisamente hizo Cristo Jesús en la tentación, para que nos acerquemos. A mí, yo no pude, más le llegué yo aquí vamos a decirlo, a media prueba, pero yo me acerco y el Señor, ¿verdad? El que derrotó al mundo, dice en una porción bíblica, dice, no temáis, ¿verdad? En el mundo tendréis aflicción, pero confiad porque yo ya vencí al mundo, ¿no? Y al príncipe de este mundo que es Satanás, según la Biblia. Muy bien, vamos a comenzar a extraer principios. Dice la palabra del Señor en el versículo 1 de San Lucas 4. Jesús, ¿estamos ahí? Jesús lleno del Espíritu, ¿estamos ahí? Muy bien. ¿Qué significa que Jesús estaba lleno del Espíritu? Escuchen bien, hermanos. La palabra lleno, del griego pleres, significa que Cristo Jesús estaba repleto, estaba lleno, estaba completo. ¿Ok? La palabra repleto significa que estaba completamente, mis hermanos, hasta el tope. Cuando alguien come muy bien, cuando alguien se llena, ¿verdad? Ya hasta el tope. ¿Sí o no? Por más que te ofrezcan lo más delicioso, lo más sabroso, dices tú, pues ya no, y si le echas te hace daño, ¿sí o no? ¿Verdad que sí? La palabra lleno es que a Cristo Jesús, así como a todos los que estamos llenos del Espíritu, no hay un lugar extra para ponerle, ¿ok? Porque Dios es todo en todos, Él nos completa. Y tener la presencia del Espíritu, o estar en el Espíritu, o estar lleno del Espíritu, es una persona que no le hace falta nada, mis hermanos, porque Dios es suficiente. ¿Estamos de acuerdo? Cristo Jesús, al estar lleno, era controlado. Retomo una vez el ejemplo, ¿sí o no? Cuando estás bien llenecito, la comida te controla, ¿no? Lo único que quieres es estar más ahí quietecito, sentadito en el sillón, ¿verdad? Porque si te mueves sientes que se te sale el bistec, ¿sí o no? ¿Verdad? El Espíritu Santo nos controla, mis hermanos, ¿ok? Nos controla completamente.
Pero al decir que estoy controlado por el Espíritu Santo, se tiene que manifestar en mí la obediencia y la sujeción. ¿Ok? Creo que la iglesia hoy día tiene un mal concepto de lo que es ser lleno del Espíritu. Incluso, hoy día, ser lleno del Espíritu lo han reducido a llorar, lo han reducido a gritar, lo han reducido a caerse, y lo más terrible, a vomitarse, a reírse como locos, a brincar como canguros. ¿Qué puedo decir? Han ido, ¿verdad? Han ido a iglesias cristianas que se mira todo ese tipo de cosas, ¿verdad que sí? Si han mirado, ¿verdad? Que le ponen la mano al hermano o la hermana, y si o no hicieron tipos de cosas de los que acabo de mencionar. Bueno, déjenme les digo que eso no es la llenura del Espíritu Santo, ¿ok? La llenura del Espíritu Santo es ser controlados. De hecho, ser lleno del Espíritu Santo, según Efesios 5, versículo 18, es una persona que obedece a Dios sin excusas. Eso es lleno del Espíritu Santo. Una persona que es lleno del Espíritu Santo, mis hermanos, obedece y va al desierto, o va, vamos a decirlo, o va a un paraíso, terrenalmente hablando, porque obedece a Dios, porque está controlado por el Espíritu de Dios. ¿Ok? Una persona que está llena del Espíritu Santo, mis hermanos, es una persona que obedece y controlado por la naturaleza de Dios, dice sí, mi Dios, porque dice la palabra del Señor ahí en San Juan 3, si no estoy mal, ¿verdad? Porque nosotros ya somos, ¿verdad? El viento sopla de donde, ¿verdad? De X lugar, pero no sabes ni de dónde viene, ni a dónde vas. Yo les digo, a ver, salgan allá, por favor. Salgan, por favor, y sientan el airecito y me pueden decir de dónde viene. ¿Vendrá de North Dakota o vendrá de Texas? Nadie, ¿y a dónde va? ¿Irá a Canadá este vientecito? ¿Verdad que nadie sabe? Así es el que es controlado por el Espíritu. Simplemente obedece a Dios porque amamos a Dios. ¿Sí o no? Eso es mi convicción, yo no sé la de usted. Eso es lo que tiene que tener la convicción el cristiano. ¿Ok? Entonces, sucede que hoy día malinterpretan la llenura de la que hablaba Lucas. Dice la palabra del Señor: Cristo Jesús lleno, Jesús controlado. Él simplemente obedeció, ¿ok? No importando a dónde iba. No os embriaguéis con vino, dice la Biblia, en el cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. Escuchen bien lo que dice una versión diferente, ¿eh? No se embriaguen con vino, Efesios 5:18. No se embriaguen con vino, pues no se podrán controlar. ¿Han mirado por ahí un borracho que se controle? Están habla y habla, platican solitos y tantas cosas hacen los borrachos, ¿verdad? Fíjense, yo, hermanos, no cristiano, yo no era cristiano, ¿eh? Yo, cuando no era cristiano, yo tenía un temor terrible a meterme en X adicción, aunque andaba yo en terribles pecados, ¿eh? No solamente el borracho o el marihuano o el cocaíno, como decimos, no. El que no ha lavado sus pecados, aunque seas un padrecito de una iglesia católica, aunque no tomes, si no has lavado tus pecados en la sangre de Cristo, mis hermanos, van derechito al infierno, dice la Biblia, ¿verdad? No se pueden controlar, dice la palabra del Señor. Más bien dejen que el Espíritu Santo los llene y los controle. Ahora, ¿qué sucede con la llenura del Espíritu Santo hoy día en las iglesias? Oye, descontrolan. Oye, ¿será el Espíritu? ¿Verdad que no? El Espíritu Santo controla, no descontrola. De hecho, ¿verdad? La palabra sed lleno que utilizó Pablo ahí, el escritor de los Efesios, del griego plero, que es un sinónimo a la palabra que está ahí en San Lucas 4:1, pleres, significa rellenar un hueco, significa completar y significa satisfacer, ¿ok? Y vaya que sí tenemos muchísimos huecos, mis hermanos, usted y yo, ¿verdad? El hueco que tenemos que rellenar es el de la incredulidad. Hay huecos que tenemos en nosotros, ¿verdad? De la falta de dependencia en Dios, el hueco que reflejamos, los reclamos, las quejas, la infelicidad, la inseguridad, son huecos que tiene que rellenar la presencia de Dios, ¿sí sabían? Son huecos que ni el dinero no lo puede rellenar, ¿eh? Las vacaciones menos, ¿eh?
Un título tampoco. Se los digo por experiencia, Yo busqué rellenar mi vida con un carro americano, allá en México, con un negocio. O sea, yo busqué de todos, le intenté de todos. Y déjenme les digo que el único que vino a llenar mi vida y a controlarla fue el Espíritu Santo que mora en mí, que es la misma presencia de Dios. ¿Cómo lo hiciste, Marco? Simplemente me arrepentí, gratuitamente, mis hermanos. ¿Ok? Entonces, Cristo Jesús, lleno del Espíritu, mostrando su humanidad, dice la palabra del Señor, que obedeció. Síganme por favor con su mirada, ahí en el versículo 1, dice, Jesús, lleno del Espíritu, ¿estamos ahí? Controlado por el Espíritu, ¿ok? Siendo obediente al Espíritu Santo, siendo obediente a Dios. Volvió del Jordán, después de que se bautizó, y fue llevado por el Espíritu a Mazatlán, Sinaloa, ¿así dice? A las Bahamas, a Hawái, a Puerto Rico, a Mazatlán. ¿A dónde? A Wisconsin, Dios. ¿A dónde fue? Es cierto. ¿Ustedes por qué creen que nos toman como locos, mis hermanos? Oye, ya miras, ese cristiano, tanto tiempo que invierte en la Biblia, que todo Biblia. Hermanos, hay algo en nosotros que nos controla. Permítanme hablar como loco, decía Pablo. Hay algo en nosotros, mis hermanos, que nos impulsa, que nos lleva. ¿Ok? Y déjenme les digo que nos está controlando y vamos directo al cielo, Escucharon a Julio Márquez hace ratito, cuando entonaba, que la iglesia, así como Cristo oró, ahí en San Juan 17, si no estoy mal, dice la palabra del Señor que Él oraba para que toda la iglesia fuéramos uno. Y Julio Márquez estaba ministrando, decía, la unidad de la iglesia aquí en la tierra es una práctica porque de hecho, ¿verdad? Algún día vamos a ir al mismo lugar, unidos, a orar al único y verdadero Dios. ¿Sí o no? ¿Sí se acuerdan? ¿Sí le ponen atención a lo que cantamos o no? ¿Verdad que sí? Ok. Iba llevando al desierto, oye Jesús, ¿por qué no escogiste, verdad, de Acapulco? ¿Por qué al desierto? Hermanos, escúchenme muy bien. Vayan bien rápido, por favor, a Deuteronomios capítulo 8, versículo 2. Tengo mucha Biblia que citar aquí, ¿verdad? Vamos a ir ganándole tiempo al tiempo para explicar la palabra del Señor. Deuteronomios 8, versículo 2, por favor, si es tan amable. ¿Por qué tenía que ir al desierto? Bueno, déjame te digo que no solamente Cristo Jesús tuvo que ir al desierto. De hecho, yo me atrevería a decir que espiritualmente todos los cristianos, al cruzar por una prueba que no es absolutamente nada deleitosa, le podemos considerar un desierto. Ahorita lo explico por qué. ¿Por qué tenía que ir Cristo Jesús al desierto? Vamos a leer aquí, Deuteronomios 8, versículo 2. ¿Estamos ahí? Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto. Punto número 1, ¿para qué? Para afligirte. Punto número 2, para probarte. Punto número 3, para saber lo que había en tu corazón. Punto número 4, si habías de guardar o no sus mandamientos. Escuchen bien lo que dice la versión Biblia al día en el mismo versículo, Está bien interesante, escuchen bien. ¿Recuerdas cómo te condujo el Señor a través del desierto durante estos 40 años, humillándote y probándote? Escucha bien, iglesia, para saber dónde están tus prioridades. Mira qué interesante. Para saber dónde están tus prioridades y si realmente obedecerías o no sus mandamientos. ¿Dónde están tus prioridades, por cierto, cristiano? A mí me interesa saber. ¿Dónde están tus prioridades? ¿Qué significa prioridad, Marco? ¿Con qué se come? ¿Con chilito y limón? No. La prioridad es ¿dónde están mis preferencias? ¿Dónde está lo que yo considero más importante? ¿Dónde? ¿No? ¿Se dan cuenta por qué Dios nos tiene que llevar a
a ciertos eventos. Él tiene que darse, de hecho se da cuenta, pero como Dios es un Dios justo, Él no te puede poner un ciclo nomás porque le caíste mal. No te va a poner un cero nomás porque no fuiste de su agrado. ¿Sabes por qué? Porque la Biblia dice que uno de los atributos de Dios es un Dios de justicia. Y si te pone un cero sin probar, vamos a decirlo, sin dejarte que pases la prueba, bueno, ya estamos hablando de un Dios injusto, ¿verdad que sí? Dios es un Dios justo. ¿Okay? ¿Dónde están las prioridades entonces? ¿Cómo Dios se va a dar cuenta, en este caso para que te califique, y no pongamos ahora sí que peros? ¿Cómo se va a dar cuenta el Señor? En el desierto. ¿Okay? Si saben que la aflicción y la prueba en un desierto o en un lugar desértico es el lugar que Dios escoge. ¿Para qué? ¿O por qué? Miren, punto número 1, el desierto. El desierto representa escasez total y absoluta, ¿sí o no? ¿Alguien se ha metido en un desierto? Bueno, yo ya me metí 2 o 3 veces a un desierto. ¿Alguien ha mirado que en un desierto haya abundancia de alimentos? ¿Verdad que no? El desierto representa escasez total, mis hermanos, escasez de alimentos. Hay una extrema sequía. No hay un 911 para hacer llamadas, ¿o sí? Sí, habrá ahí atrás de un, ¿qué puedo decirle? Un pitayo o un órgano, como le dicen ahí en su tierra. Ahí está el teléfono 911 para que llames. En un desierto, mis hermanos, no hay facilidad de que alguien nos auxilie. Si han sido auxiliados, ¿no? Ahora sí que milagrosamente le puedo llamar, muchos, ¿no? Al contrario, mis hermanos, según la Biblia en Marcos, capítulo 1, versículo 13, que es un texto paralelo al que estamos leyendo, dice la palabra del Señor que cuando estaba Cristo Jesús en medio de la prueba, ¿saben lo que había? Había fieras. Imagínense dónde se va a meter el Señor. Fieras. ¿Le vas a pedir ayuda a una fiera? Te pregunto. A ver, señora víbora, por favor, si me auxilia. No hay medios o recursos naturales en los que podamos depender. Eso a mí me da una respuesta. Que Dios nos mete al desierto, ¿saben para qué? Para que aprendamos a depender única, sola y exclusivamente a Él. ¿De dónde vendrá mi socorro? ¿Del IRS? ¿Y $10,000? ¿De dónde puede venir mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. ¿Sí o no? ¿Ah? Entonces, por supuesto que hay un plan, y el plan que Dios permite que entremos en un lugar así es aprender a confiar en Él. ¿Okay? Bueno, voy a seguir leyendo. Si usted es tan amable, regresemos por favor a San Lucas capítulo 4. Acuérdense bien que el ayuno, cuando un cristiano lo siente, cuando un cristiano lo quiere hacer, cuando un creyente lo quiere realizar, según la Biblia nos enseña que la única manera que nos será de bendición, ¿saben cuál es? Cuando usted y yo buscamos obedecer, complacer y placer la voluntad de Dios. Esa es la única manera que un ayuno va a ser de bendición. No te da poder como muchos creen, ¿eh? No te da más espiritualidad ni te la quita tampoco. Pero sí es de bendición. ¿Sabes por qué? Porque las personas que ingresan a un ayuno se supone que están buscando la voluntad de Dios, están tratando de agradar a Dios, están tratando de sujetarse y obedecer a Dios. Y la única manera que usted y a mí nos va a ser de bendición un ayuno es siempre y cuando nuestro Señor mire que hay un corazón que le quiere agradar. Cristo Jesús, dice la palabra del Señor, si es tan amable ahí, San Lucas 4, ¿qué dice ahí? Vamos a leer en concordancia a esto, lo que estoy leyendo. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. ¿Estamos ahí? Por 40 días, dice la palabra del Señor. ¿Estamos ahí? Y era tentado
Por el mismo diablo, mis hermanos. ¿Sí o no? ¿Por qué 40 días, Marco? Miren, les voy a dar una respuesta, ¿verdad? Hasta donde me alcanza mi poca, ¿qué puedo decir, verdad? Mi poca teología. El número 40 en la Biblia, aparte de que significa prueba, también lleva como propósito alcanzar plena madurez. ¿Me lo pones bíblicamente, Marco? Los 40 días que Dios desató un diluvio. ¿Sí se acuerdan? Cuando la familia de Noé, junto con muchos animalitos, flotó en el agua. Dice la palabra del Señor que se abrieron, ¿verdad?, las ventanas, las cataratas de los cielos, y llovió por largos 40 días. 40 días. ¿Fue de bendición o no fue de bendición para Noé y su familia? Por supuesto que sí. ¿Y qué podemos decir también de cuando Moisés, según Éxodos 24:18, recibe las tablas, la ley moral, o los 10 mandamientos, como usted le quiere llamar? ¿Cuántos días estuvo? Según Deuteronomio 24:18, 40 días. ¿Sí o no? ¿Fueron de bendición para Moisés? ¿Sí o no? Por supuesto que fueron de bendición, ¿no? ¿Y qué podemos decir? ¿Qué podemos decir también? No solamente de la cuarentena que ayunó Cristo Jesús. ¿Qué podemos decir también de cuando David, no fue David, perdón, cuando el pueblo de Israel atravesó el desierto? ¿Cuántos años fueron? 40. Dios los puso para que probara su corazón para bendición. No pasaron la prueba, ¿no? Y ahí aparece el número 40. De hecho, ¿verdad?, según los comentaristas bíblicos, un hombre de 40 años debemos de ser maduros, ¿eh? Si usted tiene 40 años y todavía anda hablando de niñerías, oye, eso ya no, ya esos cuentitos de don Ramón ya no son para un hombre maduro, Yo siempre les he dicho, mira, hay que divertirnos sanamente, claro que sí, pero ya un hombre maduro tiene que hablar madurez. Esos caprichitos, hombre de 40 años, de niñería ya no nos quedan, Tenemos que ser como lo que somos. Muy bien, sigo leyendo, capítulo 1, versículo 2. Por 40 días y era tentado por el diablo. ¿Estamos ahí? Y no comió nada en aquellos días, por los cuales tuvo hambre. Escúcheme muy bien, vamos a empezar a extraer principios. Entonces el diablo dijo: si eres hijo de Dios, mira nada más, si eres hijo de Dios. Les hago una pregunta, mis hermanos. ¿Cuántos tienen duda de que son hijos de Dios? Oye, por eso les digo yo que es bien importante leer el contexto. Si usted pone su mirada en el contexto, en San Lucas 3, versículo 22, dice la palabra del Señor que cuando salió de las aguas, 3:22 de San Lucas, dice la palabra del Señor que cuando Cristo Jesús salió de las aguas, ¿verdad?, que escuchó una voz del cielo que decía: tú eres mi hijo amado. ¿Estamos ahí? En ti tengo complacencia. ¿Y esto qué tiene que ver, Marco? Tiene que ver muchísimo. Satanás le dice: si eres hijo de Dios, mira. O sea, lo que no solamente escuché yo, lo que escuchó una multitud, ¿me lo vienes a poner en tela de juicio, Satanás? Satanás sigue utilizando la misma estrategia. Hay muchas personas que están todavía dudosas: oye, ¿seré hijo de Dios o no? Satanás sigue utilizando la misma estrategia, mis hermanos. Oye, pues si públicamente se escuchó de la misma voz de Dios, y viene Satanás si eres hijo de Dios, por supuesto que soy hijo de Dios, Satanás. Dice la palabra del Señor en Romanos 8:17: y si hijos, también herederos de Dios, y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados.
¿Se dan cuenta, mis hermanos? ¿Cómo redondea la frase que Cristo Jesús también experimenta? Por supuesto que somos hijos. Soy hijo de Dios, soy heredero de Dios y estoy dispuesto a perseverar hasta el fin, porque esos serán salvos, dice la palabra del Señor en San Mateo 24, si no estoy mal. Ya nomás eso nos faltaba, ¿no? Miren, hubo una persona, una vez, ¿verdad? No me estoy burlando de nadie, pero a veces, mis hermanos, decimos, no, es que sí soy hijo de Dios. Bueno, esta persona, estábamos ahí en intercesión, ¿no? Estábamos orando a Dios, estábamos intercediendo, y esta persona pues estaba hablando en lenguas, ¿verdad? Que torriondo, rodondo y no sé cuántas cosas decía. Y él decía, no, pues si es que yo soy hijo de Dios y yo no te tengo miedo, Satanás. Así decía. Decía en medio de su oración, hablaba. Y yo no te tengo miedo, Satanás, y torriondo y no sé cuánto decía, ¿no? Y lo estoy diciendo así porque, fíjense lo que pasó, ¿eh? A los 2 o 3 meses este hombre va a la cárcel porque golpeó a su mujer. Oye, sí, yo sé que sí podemos tener errores, pero un hijo de Dios haciendo semejantes locuras. Oye, Marco, es que en la Biblia sí hay, sí las hay. Pero hermanos, ¿quién te va a creer? Pues, ¿cómo vamos a predicar así la Biblia? Entonces, tenemos que comportarnos al tanto, a la par. ¿Ok? Claro que somos hijos de Dios. Dice la palabra del Señor, someteos a Dios, resistir al diablo, ¿y qué hará el diablo? Huirá de vosotros. Santiago 4, versículo 7. Sigo leyendo. Jesús respondiendo dijo, en el versículo 4, ¿cuántos son hijos de Dios aquí? Muy bien. Si eres hijos de Dios, en el versículo 3, di a esta piedra, ¿estamos ahí? Que se convierta en pan. ¿Estamos ahí? Escuchen bien, cristianos. Esa es la misma mentira que sigue usando Satanás. ¿Ok? Ahora sucede que yo tengo que hacer un milagro para llamarme hijo de Dios y para mostrarle a Satanás que soy hijo de Dios. Hágame usted el favor. Oye, Satanás, ¿quién te dijo que solamente un hijo de Dios, para que no me vengas aquí a poner en tela de duda, te va a hacer aquí un milagro? Si sabían que hay muchísimas iglesias que están viviendo en este error, y que yo soy hijo de Dios, y que las naciones no sé qué, y que, o sea, todo, absolutamente todo lo reducen a milagros. Oye, Satanás, yo no tengo por qué hacer ningún milagro delante de ti. ¿Quién te dijo que solamente los milagreros son hijos de Dios? Si sabían que hay muchísimos milagreros hoy día, que por eso andan abusando de la gente. Juan el Bautista, te lo dejo de tarea, léele, no hizo ningún milagro de sanidad física y ni siquiera levantó a ningún muerto. Sin embargo, la palabra del Señor dice que entre los hombres, Él es el mayor. Él será, cuando dice la palabra del Señor, Él será un hombre grande delante de Dios. Pero no porque Dios haga acepción de personas. ¿Saben por qué? Porque fue un hombre obediente. La mejor traducción se dice fue un hombre gran de Dios. Fue un gran hombre de Dios. Pero muchas veces decimos, es que entonces Dios sí hace personas. No, fue un hombre obediente. Ahora les hago una pregunta. ¿Juan el Bautista le tuvo que mostrar al diablo que era un hijo de Dios? Por supuesto que no. Pero en base a la predicación de la palabra del Señor, ¿cuántas almas se convertían? Según San Mateo, léanle. Dice la palabra del Señor que venían arrepentidos, ¿verdad? De Jerusalén, de Judea, venían y lavando confesando sus pecados. Ese es el milagro más grande que Dios espera en un cristiano, ¿sí o no? O mejor dicho, en un no convertido, porque se supone que no es. Ese es el milagro más grande, mis hermanos, que Cristo Jesús puede hacer en el corazón del ser humano. Nosotros no estamos exigidos a demostrarle a Satanás nada. Usted y yo nos sujetamos a Dios
a Satanás simplemente lo resistimos, ¿sí o no? ¿Verdad que sí? Entonces, di a estas piedras que se conviertan en pan. Escuchen bien, ¿eh? ¿Estamos ahí? Di a estas piedras que se conviertan en pan. ¿Me están poniendo atención? ¿Están conmigo? Ok. Miren, un milagro para sustentar mi carne. Di a estas piedras. Cristo Jesús tenía, ¿cuál era la necesidad de Cristo Jesús ahí? El hambre. Di a estas piedras que se conviertan en pan. Mira, Satanás está bien interesado en que las personas pidan un milagro. ¿Saben para qué? Para su carne. Eso es una mentira del diablo. Eso es una mentira del diablo. Las personas llegan, de hecho hay una iglesia por ahí, no voy a decir su nombre, ¿verdad? Porque luego me tachan aquí como de loco, Hay una iglesia por ahí, en el norte de Minneapolis, más o menos vamos acercando, entre muchas, ¿verdad? ¿Por qué vamos tan lejos, Igual, ven y recibe tu milagro. Ven y recibe tu milagro. ¿Se está dando cuenta? Si tienes hambre, di a esta piedra que supla tu necesidad. No, Satanás, yo soy hijo de Dios, y si suceden milagros o no suceden milagros, el milagro más grande ya sucedió aquí. Pero ven y recibe tu milagro. Satanás ya les vendió esa doctrina a esas personas. ¿Por qué, Marco? Ven, recibe tu milagro. Llega la persona, ¿no? Y él va por su milagro, ¿no? Y oran por él. Ok, oran por él y recibe su milagro. Pero ¿saben cuál es el problema? Que también el predicador recibe su milagro, su 1000 como decimos en mi pueblo. El hombre recibió su milagro. Este falso profeta también recibió su milagro. Y los dos recibieron su milagro. Pero lo terrible es que van a terminar en el lago de fuego y azufre. Uno por no arrepentirse y por seguir cosas extrañas, y el otro, que dice la palabra del Señor, ahí es de ti, Capernaum, que peor te será, porque si Sodoma y Gomorra hubieran mirado los milagros que se hicieron en ti, se hubieran arrepentido, ¿sí o no? Y ahí de ti, ¿sí o no, mis hermanos? O sea, no podemos comernos los cuentos que Satanás nos quiere vender. Yo, así como usted, hemos hecho oraciones por gente. Han sanado cánceres, mis hermanos. Cánceres, ¿no? Una enfermedad que, humanamente hablando, es letal, ¿sí o no? Dios ha permitido que a través de las personas muertos se hayan levantado, ¿no? Hace un par de años, tal vez, una persona que venía de una comunidad que se llama Cuautla, Morelos. Yo sé que las personas que son del extranjero, muchos no han escuchado, algunos sí, ¿verdad? Porque aquí en Minnesota es muy común ese nombre, Cuautla, Morelos. Pero las personas que nos escuchan, ¿verdad? Por YouTube, ¿verdad? Bueno, en Cuautla, Morelos, que es una región del estado de Morelos, México, alguien me comentaba que oraron por un muerto y resucitó. ¿Ok? Ahora, yo les hago una pregunta. ¿Con el hecho de que resucitó, significa que ya se fue al cielo? ¿Se va a morir otra vez? ¿Lázaro resucitó o no resucitó cuando Cristo Jesús? Hagan a un lado la piedra, por favor. No, Señor, pero ya huele feo, 4 días. Te dije que hagas a un lado la piedra. Lázaro, ¿sí o no? Y Lázaro, dice la palabra del Señor, que salió. Les hago una pregunta. ¿Se volvió a morir Lázaro o no? ¿Dónde está la grandeza, mis hermanos? Pero Satanás nos quiere vender doctrinas baratas. Jamás se dejen llevar por milagreros, mis hermanos. Eso es, ¿suceden milagros en el pueblo del Señor? Claro que sí. Pero ¿saben por qué, mis hermanos? Por misericordia y por gracia y para honrar a Dios. Cualquier milagro, cualquier milagro. Y aquí está una enseñanza, Di a esta piedra que se convierta en pan. Oye, les hago una pregunta, cristianos. ¿Este milagro a quién honraba? ¿A Dios o a tu carne? Contéstenme. A la carne.
porque el que tenía hambre era Jesús, humanamente hablando. Yo no voy a pedir por un milagro para satisfacer mi carne. Yo voy a pedir por milagros porque amo a Dios, anhelo seguir a Dios. Además, ¿por qué le voy a responder a las antimañas del enemigo? ¿Sí o no, mis hermanos? Satanás, la palabra Satanás significa adversario, la palabra diablo significa calumniador. ¿Ok? ¿Qué significa una persona que calumnia? Es una persona que con falsas palabras quiere sustituir. ¿Ok? Quiere sustituir verdades que no van a suceder. Esa es la palabra calumniador. Y ese es el término que significa diablo. ¿Ok? Este será grande delante de Dios. Juan el Bautista, según Lucas 1, versículo 15, y no resucitó ningún muerto. ¿Ok? Pero a la predicación de la palabra hubo super milagros, según San Mateo 3, versículo 4 y 5. Ahora, hoy la gente, ¿a quién se le postra, mis hermanos? ¿Se le postra a Dios o se le postran a los milagreros? ¿A quién se le postran? A los milagreros. Ingrese a YouTube, mis hermanos. Van a ver cuánto milagrero terrible, ¿no? ¿Sí o no? Hoy la gente se le postran los milagreros antes que a Dios. ¿Ok? Pero escúcheme bien. Usted y yo no podemos pedir milagros para sustentar nuestra carne, porque eso no honra a Dios. Yo pido por milagros. Como hace ratito oramos y vamos a seguir orando por la mamá de nuestro hermano Luis. ¿Saben por qué pedí? Por sanidad. Porque ese milagro sí honra a Dios. ¿Verdad que sí, mi hermano? ¿Sí o no? Estamos de acuerdo. Pero yo no voy a hacer cosas que solamente mi carne busca, mis hermanos. Sigo leyendo. Cristo Jesús le dijo, escuchen bien su respuesta, en el 4, Jesús respondiéndole le dijo, ¿fue primeramente la palabra o los pensamientos de Dios o fue un simple pensamiento humano, mis hermanos? ¿Qué dice ahí con sus letritas rojas? ¿Escrito o qué? Escrito está. Usted y yo tenemos que poner primeramente lo que ya estableció Dios. Escrito está. Ya Dios ya lo estableció en su palabra. Escúchame bien, mis hermanos. Cristo Jesús jamás le respondió, pues por ahí dicen, pues yo creo que, o pues esto me conviene, o pues yo siento que. Escrito está. Segunda de Corintios 10:4, escuchen bien lo que dice. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Salmos 34, versículo 7 dice, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Éxodos 14:14 dice, Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Efesios 6, versículo 1, vestíos de toda armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Santiago 1, versículo 12, escuchen bien, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios le ha prometido a los que le aman. 5 flechazos poderosos de Dios. 5 flechazos poderosos que ya Dios estableció. Con eso, mis hermanos, miren, con eso nos debemos de defender. Usted nunca se defiende, no es que yo creo, es que es como funcionó, es que no es así. Hoy precisamente, yo casi estoy muy alejado de mirar programas de televisión, y hoy, ¿verdad? Como el último domingo del mes, les damos un descansito a la gente, el grupo de servidores estudiamos la Biblia antes de ministrar, ¿no? antes del servicio, y bueno, hoy es el último domingo del mes. Bueno, tuve chance, ¿verdad? Estaba yo desayunando, enciendo la televisión porque a mí me gusta ver los resultados del deporte, ¿verdad? Es lo único que de repente me distrae. Y faltaban, creo, unos 5 minutitos para que terminara un programa de pura mujer ahí en Univisión, ¿no? Estaban hablando las mujeres, ¿cómo se titulaba
evento, sueños extraños o sueños equivocados. Bueno, el asunto es que pensamientos, algo de tomar malas decisiones por hacerle caso a tus sentimientos, por ahí va el asunto, ¿no? Estas personas estaban hablando y decían cosas humanamente hablando. Es que mira, que cuando yo, ¿verdad?, era joven, mira, que me le acerqué a un muchacho y este muchacho estaba bien guapo y que pues nomás de repente como que empecé a equivocarme, pues, y lo amaré o no lo amaré, y pues como que me llama mucho la atención, pero es que yo soy una mujer comprometida y es que no tomamos, o sea, puro pensamiento, puramente humano, oye hermano. Y en aquella época, cuando yo no estudiaba la Biblia, oye, me dejaban con la boca abierta y digo, wow, qué principios dijeron estas personas. ¿Saben lo que me pasó hoy por mi corazón? Me dio tristeza. Y son personas, mis hermanos, que usted admira a lo mejor. ¿Sí o no? Los mira usted ahí en la televisión, ¿verdad? Y usted las admira. A mí me dio tristeza, mis hermanos. Oye, estos principios son de kinder, cuando uno comienza a leer la Biblia. Y al último, cuando terminó el programa, Dios les bendiga. Imagínate. ¿Cómo ven? La palabra de Dios es la única que tiene el poder para defendernos. Los dardos del enemigo, Satanás, mis hermanos, el diablo, nos va a atacar, ya nos atacó, nos está atacando y nos va a seguir atacando. ¿Okay? Seguimos leyendo. Jesús respondiéndole, le dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre. Escuchen bien lo que dijo Cristo Jesús, Cristo Jesús está avalando que usted y yo, específicamente, y vamos a decirlo claramente, sí necesitamos llenar nuestro estómago. Claro que sí. Eso es lo que Cristo Jesús dice. Al decir, no solo de pan, aparte de que está avalando que sí necesitamos pan, pero está asegurando que necesitamos otra cosa. Para las personas que no han nacido de Dios y creen, ¿verdad?, que solamente es un puro vivir. Miren, de hecho, yo antes de llegar a los pies de Cristo Jesús, ¿saben lo que de repente llegaba a mi mente? Oye, ¿a poco de eso se trata nomás la vida? Decía yo, ¿no?, en mi triste realidad. Amanece y oscurece, trabajando y durmiendo y comiendo, o sea, ¿no habrá algo nuevo? Yo me hartaba ya de repente, mis hermanos. Oye, Señor, nos pusiste aquí nomás a comer y a dormir y ¿qué onda, no? ¿Trabajar? Pues, llegaba el desánimo terrible en mi vida, mis hermanos. Y no quiero ser vanaglorioso, ese desánimo no ha llegado en mi vida desde hace 10 años por lo menos que llevo ofrendándole mi vida a Dios. No ha llegado ese desánimo, mis hermanos. O sea, no quiero ser vanaglorioso, quiero ser realista. Con el millón de efectos que usted me ve, no ha llegado ese desánimo. ¿Saben por qué, mis hermanos? ¿Saben por qué? Porque yo he aprendido a no solamente vivir y depender de pan. Hoy el mundo, discúlpenme que lo diga yo, cuando digo el mundo me refiero a las personas que no conocen al Señor. Hoy el mundo, ¿de qué depende solamente? De cuánto ganan, de cuántos trabajos, de cuánto tienes, de cuánto vales, de cuántos viajes, de cuántos planes, de cuántos, ¿sí o no? Puro cuánto, y todo se traduce en dinero. ¿Sí o no, mis hermanos? No solo de pan vivirá el hombre, mis hermanos. No es el todo. Ahí, de hecho, ¿verdad?, el último versículo de Eclesiastés, en el capítulo 2, en el último versículo dice, el fin de este discurso es este, ¿no? Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo. Miren, no solo, hermanos, no, se van a cansar, se van a aburrir. Mucha gente ha llegado al suicidio. No solamente es comer, dormir, no, mis hermanos. Bueno, los niñitos, ¿verdad? Pero bueno, es un proceso. Entendemos que es un proceso, ¿verdad? No solo de pan vivirá el hombre.
Eso es lo que citó Cristo Jesús de Deuteronomios 8, versículo 3. No vayan ahí, solamente anótenlo. Hablar de pan es hablar de sustento físico, ¿ok? Es algo esencial para sobrevivir, por supuesto que sí. Cristo Jesús da la importancia y rescata el principio diciendo, sí necesitamos, pero escúchame bien, necesito de comer, Marco, sí, pero no es el todo. ¿Es esencial comer, Marco? Sí, pero no es lo único. ¿Es necesario que yo tenga que llenar mi estomaguito todos los días, Marco? Sí, pero no es parte de un entero, es parte de... Perdón, no es un entero, es parte de... ¿Me lo pones bíblicamente, Marco? Bíblicamente hablando, lástima que no tenemos tiempo, porque cada vez que predicamos la Biblia, miren nomás, creo que Satanás empuja el reloj, ¿eh? Átenlo por ahí, ayúdenme. Aten por favor ahí al diablo del reloj, porque ya todo se traduce en diablo, ¿eh? Hermanos, ¿qué le sucedió al pueblo de Israel? Dice la palabra del Señor que cuando entraron, porque Dios quería ver qué había en su corazón, Dios quería ver cuáles eran sus intenciones. ¿A qué redujeron este pueblo duro de cerviz? Un caminar con Dios. Todo el día pan, amanecía y pan, oscurecía y Señor, por favor, puro cornflakes de Kellogg's, por favor, ya cámbianos. Puro pan, el pueblo de Dios. Oye, ¿no habrá un hebreo por aquí que dependa de puro pan? Hermano, por eso, mira, a veces me miran mal, hermanos. Pero el trabajo, mis hermanos, no es el todo del hombre. Necesitamos un trabajo. Yo no me voy a cansar de decir, como dice Pedro, aunque ustedes lo sepan, tenemos que llevar una vida nivelada. No todo se traduce en trabajo, no todo se traduce en vacaciones, no todo el tiempo es andar de la manita, no todo el tiempo es... No, para todo hay tiempo. Eclesiastés 3, versículo 3. ¿Sí o no? La vida en Cristo Jesús es una vida balanceada. Estos hombres creyeron que todo era comer. ¿Qué hizo Dios, mis hermanos? ¿Alguien me puede ayudar? ¿Qué hizo Dios? Lástima que no tenemos tiempo. En el libro de Números 11, anótelo para que lo leas, o debo de tarea, 11, 31 al 33, dice la palabra del Señor que Dios de un viento, dice, en camino de un día dejó caer codornices. El que menos juntó, dice la palabra del Señor, creo que eran 5 montones. ¿Saben qué tanto era el gruesor? Según la palabra del Señor, 2 codos, ¿no? Pero no voy a empezar con uno que no le gusta gastar. 2 codos un codo es por lo menos 45 centímetros. Un codo es por lo menos 1 metro. Perdón, 2 codos es por lo menos 1 metro. 1 metro de gruesor. No sé si me pase yo o me faltan centímetros, ¿no? Por ahí. Por lo menos casi 1 metro de espesor de codornices, mis hermanos. Y montones. Y dice que empezaron a comer, mis hermanos. ¿Saben lo que Dios les hizo, mis hermanos? Los destruyó a gran parte del pueblo. Dice la Biblia que perecieron. ¿Saben por qué? Romanos 8, versículo 6 dice, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero ocuparse del espíritu es vida y paz. Por eso la gente, mis hermanos, están todos muertos, ¿verdad? Más de sus, espiritualmente hablando, ya no buscan a Dios, ya no les nace de leer la Biblia, hermanos, pero si están metidos en sus cosas. Hermanos, no todo, ¿va? Y vaya que sí sabe bien sabrosa la comida, ¿va? Ya les desperté el hambre, ¿va? Sí. ¿Cuántos van a ir al buffet ahorita? Y no invitan, por cierto. Les puede caer un rayo, si no invitan. Ahí está Elías, es bíblico, no es cierto, hermanos, estoy aquí bromeando. Muchas veces, ¿verdad? Como que ven que yo... No, mis hermanos, no. A mí me gusta bromear, y a veces, ¿verdad? Hay principios como que dicen, no, se le pasó la mano, mis hermanos, aquí está un Dios, aquí está un Dios. Me gusta bromear. Yo estoy, mis hermanos, en este caso, de parte de Dios, y la Biblia dice que el que está de parte de Dios sabe amar, sabe perdonar, ¿verdad? Sí. Así es que si usted mira un error en mí de repente, mis hermanos, ¿verdad? Pues perdóneme porque soy un ser humano, ¿ok? Perdóneme, soy un ser humano, pero nunca lo hago al propósito, ¿ok? Sigo leyendo. Nos quedamos en
No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra. ¿Verdad que sí? De toda palabra que sale de la boca de Dios. Pónganse de pie, por favor, mis hermanos. Vayan, por favor, conmigo a San Juan 27. San Juan 6:27, perdón. Usted y yo tenemos que alimentarnos. Claro que sí. Por supuesto que sí nos tenemos que alimentar. Por la gracia del Señor y el favor de Él, usted y yo tenemos abundancia de alimentos, ¿verdad? Gracias al Señor. Y oramos por las personas que no los tienen. San Juan 6:27, y voy a darle lectura ahí, ¿verdad? Acuérdense bien que buscar el pan de una manera afanosa, mis hermanos, no honra a Dios, y te lo puedo poner bíblicamente. Marta, Marta, afanada y turbada estás con tantos quehaceres, pero María, su hermana, dice la palabra del Señor, ella escogió la mejor parte, la cual no le será quitada. Oye, ¿cómo le va a ser quitada la mejor parte, mis hermanos? Si la mejor parte, que es lo espiritual, lo atesoramos, ¿sí o no? ¿Quién va a atesorar un afán de quehaceres? ¿Quién? No nos vamos a llevar. Usted y yo nos vamos a acabar, sí. El trabajo no se va a acabar. 6:27 de San Juan. Trabajad, ¿estamos ahí? No por la comida que perece. ¿Sí entendemos, verdad que sí? Sino por la comida que a vida eterna permanece. Dense cuenta, dense cuenta la paradoja, lo contrario, ¿no? De lo que perece, de los alimentos perecederos, a lo que le llamamos vida eterna, que es la palabra, la cual el Hijo, dice, la cual el Hijo del hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras? Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Le dijeron, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y creamos? ¿Qué obra haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio de comer, ¿sí o no? Y Jesús les dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da, ¿qué, mis hermanos? El verdadero pan del cielo. Porque el pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron, Señor, danos siempre de este pan, ya me cansé de trabajar los turnos. Versículo 35. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, nunca, subraya eso, nunca, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Oye, Marco, es que pues tú me dices, ¿verdad? Que la Biblia dice, pero es que yo a veces de repente escaseo, hermano. ¿Le creemos a Dios o no le creemos? La Biblia dice en Salmos 37:25, joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Oye, la juventud, 20, 30, hasta 40 años, vamos a decirle. La vejez, 80 años en adelante. Oye, en un lapso de 40 años no ha mirado quién mendigue pan. Dios es un Dios que suple las necesidades, mis hermanos. Yo no sé si usted está pasando por una situación difícil. Yo no sé si sea usted esa persona, ¿verdad? Que a lo mejor estaba dependiendo nomás de un trabajo, a lo mejor dependía nomás del pan. Hay gente que no ha querido servir a Dios porque está dependiendo solamente de un trabajo y yo no sé. Pero de parte de Dios, ¿verdad? Esto es de parte de Dios. Dejemos de depender de lo que algún día va a perecer. Miren, no solo de pan vivirá el hombre. Usted y yo podemos estar físicamente saciados y andar en terrible oscuridad. La palabra de Dios tiene la solución.
Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Mira, un buen buffet o un buen filete, mis hermanos, mira, no te va a dar luz. Tú te puedes meter a un cuarto oscuro con una carne asada y no va a alumbrar. Usted y yo podemos estar satisfechos físicamente hablando, pero con muchas preocupaciones que nos están aprisionando, que incluso la comida que te comiste estaba bien exquisita, pero no te supo a nada. Y la palabra del Señor dice en Salmo 119, 103, dice: cuán dulce es a mi paladar tu palabra, más que la miel a mi boca. Usted puede estar satisfecho, ¿verdad?, por lo sabroso que le hizo a su esposa, pero usted puede vivir desordenadamente, porque no solo de pan vivirá el hombre. Pero la palabra del Señor dice: ordena mis pasos con tus palabras y ninguna iniquidad se enseñoree de mí. Salmo 119, 133. Usted puede estar satisfecho, ¿verdad?, de lo sabroso que le cocina la esposa, o de lo sabroso que come, yo no sé. Pero usted puede estar en medio de una difícil situación y no saben qué hacer. La palabra del Señor sí tiene la respuesta. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará. Salmos 37, versículos 5 y 6. Tal vez usted esté saciado físicamente hablando, tenga abundancia, gracias a Dios, qué bueno. Pero en tu interior tienes un terrible vacío y no has encontrado reposo que solamente Dios puede rellenar. Dios sí tiene la respuesta. Venid a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo, solamente yo, os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso en vuestras almas. Mateo 11:28. No solo de pan vive el hombre, mis hermanos, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Lo uno tiene que ir con lo otro. Yo no puedo vivir mi vida solamente con lo uno. Las dos cosas son necesarias, pero lo que no perece es lo que me va a mantener a usted y a mí. Voy a orar por usted, mis hermanos. Si usted tiene una necesidad, ¿verdad?, levante sus manos ahí al Señor, ahí donde está, levante sus manos, por favor, háganlo con confianza. Vamos a orar al Señor. Yo sé que mucha gente está en dificultades, mucha gente está llena de temores, mucha gente ha confiado en lo que, no sé, en lo que tiene, siente que se le va a acabar, yo no sé. Bueno, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, dice tu palabra, mi Dios. Dice tu palabra, mi Dios, en el Salmo 55, versículo 22. Echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. Dice tu palabra, mi Dios, porque en tu palabra queremos cimentar ahí en Hebreos 1:3, que quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder se llama Cristo Jesús. También dice tu palabra, mi Dios, ahí en Proverbios 13:23, que en el campo del pobre abunda la comida, pero la injusticia acaba con todo. Padre, te ruego en el nombre de Cristo Jesús, mi Dios, que nos ayudes a vivir una vida justa, porque tu palabra me dice que viviendo en justicia, mi Dios, yo siempre tendré tu favor. Padre, están sucediendo también muchísimas cosas, mi Dios, hoy día aquí en Estados Unidos, en una nación en la cual tú nos pusiste como pregoneros de tu justicia, Señor. Padre, mira la aflicción de tu pueblo, mi Dios. A veces no entendemos muchas cosas que tú permites, mi Dios. En medio de la injusticia, mi Dios, también hay justicia. Pero también en medio de la justicia también se puede vivir injusticia, mi Dios. Ayúdanos a entenderlo, Señor. Porque ciertamente alrededor de Estados Unidos se están mirando cientos y cientos de injusticias. Y ciertamente no podemos estar de acuerdo, mi Dios. Pero tampoco podemos altercar, porque tu palabra dice que tenemos que amar aún a nuestros enemigos. Nos encomendamos a la palabra de tu gracia, mi Dios. Mira la necesidad y la aflicción de mis hermanos, aún la de tu siervo, mi Dios, y suple, Padre. Llena el corazón de las personas que han dejado de creer en ti, mi Dios, y personas que no creían y que hoy han abierto su corazón y te dicen: Señor,
Yo tengo hambre y sed de conocerte. Llena mi alma, llena mi corazón, llena lo más profundo de mí, porque en el trabajo no he encontrado esa llenura, ni aún ni en mi esposa ni en mis hijos. Ciertamente estoy a gusto, pero no he encontrado esa llenura, mi Dios, que solamente tú provees. Ayúdanos, Señor, a que no solamente del pan dependamos, mi Dios, sino que dependamos de toda, absolutamente de toda tu palabra, mi Dios. Te damos gloria y honra, te damos la alabanza, te damos el imperio y la potestad que solamente a ti te pertenecen, y te damos una ofrenda de palmas. Den una ofrenda, pero fuerte, mi Señor. Así